Mi esposa creyó que podía robarme, divorciarse y darse la gran vida con su amante mientras yo pagaba todo, pero lo que encontró al regreso fueron demandas, una cárcel y un futuro destruido. Hola, soy Aaron, tengo 28 años y voy a intentar contar todo esto aquí, porque todavía me cuesta creerlo. Durante toda mi vida he sabido que mis amigos me buscaban por una sola razón. Soy el chico del fondo fiduciario. Siempre hubo personas que intentaban acercarse a mí porque pensaban que iba a organizar fiestas extravagantes por todo el mundo y que iba a pagar por el alcohol en cada reunión. Me dejaban apenas obtenían lo que querían. Es cierto que mis padres tienen un fondo enorme para mí, pero yo sé lo duro que trabajaron para conseguirlo. Sé que esa riqueza no se construyó de la noche a la mañana y que un solo error podría arruinar por completo la empresa de mi padre. Por eso trabajo duro todos los días. Trabajo duro para expandir lo que mi padre comenzó. Pero recientemente estuve muy cerca de cometer ese error. Y ese error se llama Ashley, mi esposa de 28 años. Durante la universidad no salí con nadie. No soy del tipo que sale o tiene encuentros casuales con mujeres. Siempre quise salir con alguien para casarme. Pero cuando la noticia sobre la riqueza de mis padres se difundió, atraje todo tipo de malas compañías. Verás, cuando tienes dinero te vuelves popular y la gente quiere vivir de ti. Presté dinero a algunos amigos y pagué por alcohol en algunas fiestas, pero nada extravagante. Nada de lo que la gente espera de un niño de fondo fiduciario. Creo que hacer algo con moderación no es malo, y de hecho es importante porque también necesitas formar parte de la sociedad. Así que intentaba estar bien con todos, pero rara vez confiaba en alguien. En mi fiesta de graduación conocí a Ashley. Ella no parecía conocerme. Empecé a hablar con ella casualmente, nos llevamos bien al instante. Intercambiamos números y en nuestra primera cita la llevé a McDonald's. Pasamos el mejor momento de nuestras vidas. No parecía importarle que la primera cita no fuera nada lujosa. Me enamoré. Ashley fue el primer amor de mi vida. No era aburrida y no parecía estar esforzándose por impresionarme. Simplemente era ella misma. Además, era realmente inteligente. Con ella me sentía normal y parecía que veía más allá de mi dinero. Después de un mes de salir, la llevé a conocer a mis padres. No actuó sorprendida en absoluto. Parecía aceptar que yo era rico con total neutralidad. Tomé eso como una señal positiva. Mi riqueza no la afectaba. En ese momento no se me ocurrió que probablemente no estaba sorprendida porque eso era parte de su plan desde el principio. Ella sabía quién era yo y sabía que no estaba saliendo con nadie. Ganarme fue un plan cuidadosamente elaborado. Se mostró muy elegante durante su reunión con mis padres, era encantadora y yo estaba completamente enamorado. Fue la primera chica que llevé a casa y mis padres estaban muy emocionados por mí. Salimos durante un año y durante ese tiempo nunca aceptó regalos costosos de mí. Su razón para negarse era simplemente que aún no estábamos casados. Le propuse matrimonio después de un año. Ella fue un absoluto encanto con mis padres. Les dijo que solo tenía una petición. Que nunca le pidieran que dejara de trabajar porque quería trabajar para expandir nuestra fortuna. Mi madre la abrazó y dijo que estaban felices de que hubiera encontrado una esposa tan solidaria. Ashley trabajaba en una empresa de tecnología y ganaba una cantidad decente de dinero por su cuenta. En nuestro segundo aniversario, mis padres organizaron una fiesta. Allí anunciaron que querían darle un regalo a Ashley y propusieron incluir su nombre como beneficiaria junto con el mío. La llevaron por todos lados, presentándola a todos, incluido Bob, el fiduciario. Él era un contador de la empresa que se encargaba de las legalidades de los fondos e inversiones. Estaba casado y tenía una hija. Su esposa era abogada en la misma firma. Todo se hizo de manera correcta y el nombre de mi esposa fue incluido como uno de los beneficiarios. Ashley se llevaba muy bien con mis padres y siempre hacía todo lo posible por mantenerlos felices. También trabajaba y viajaba mucho por su trabajo. Más tarde me enteraría de que viajaba con su amante. Siempre que mis padres organizaban una fiesta, ella estaba muy ansiosa por asistir y lucía impresionante. En numerosas ocasiones en esas fiestas la vi hablando con Bob en una esquina, riendo un poco demasiado, sonrojada, con una copa de vino en la mano. Tan estúpido y ciego de amor como estaba, nunca se me ocurrió que debía sospechar que ella estaba teniendo una aventura con Bob. Pero todo este tiempo esos dos estaban teniendo una aventura a mis espaldas. Mirando hacia atrás, me sorprende. Ashley es una actriz total. Nos trataba a cada uno de nosotros tan bien que la simple idea de sospechar de ella parecía una blasfemia. Pero solo estaba esperando su momento. Casi 7 años después de nuestro matrimonio, mis padres fallecieron con 6 meses de diferencia. Me sumergí por completo en mi trabajo porque era muy difícil lidiar con todas las emociones mientras también tenía que mantener la empresa en funcionamiento. Esa fue la primera vez en años que Ashley empezó a mostrar su verdadera cara. Después del funeral estaba distante. Pensé que tal vez estaba lidiando con el duelo a su manera y traté de darle espacio. No me dijo una palabra sobre el fallecimiento de mis padres ni me preguntó cómo estaba. Me pareció extraño, pero en secreto me culpé por no poder hablar de cómo me sentía. Pasaron 2 semanas antes de que decidiera volver a casa temprano del trabajo y hablar con Ashley. Compré un ramo de rosas rosadas de camino a casa. Tenía mi propia llave, así que me dejé entrar. Y me encontré cara a cara con Bob.
Estaba confundido, así que le pregunté si había venido a hablar conmigo sobre el fideicomiso o algo así. Ashley salió por detrás con 2 maletas. Fue entonces cuando noté que Bob también tenía 2 maletas. Ashley me miró y dijo: «Oh, vaya. Quería hacer esto en silencio. Había pensado dejarte una nota para avisarte que me mudaba. Pero supongo que tendremos que hacerlo cara a cara. Sí, me voy. Lo escuchaste bien. Y sí, me voy a vivir con Bob después de regresar de nuestras vacaciones en Italia. Tus padres se aseguraron de que yo recibiría suficiente dinero para poder permitírmelo. Además, nos vamos a divorciar. Bob también va a presentar su solicitud de divorcio. Ahora no pongas esa cara de cachorro abandonado. ¿Son esas flores para mí? Me las llevaré. Gracias. Chao». Se fue. Antes de que pudiera pedirle que esperara, oí el motor arrancar y luego silencio. Así, de la nada, mi esposa de 7 años me dejó. ¿Has escuchado la expresión de que el mundo se te viene abajo? Bueno, eso describe mejor lo que sentí. Durante 2 días no salí de la casa. No abrí las persianas. Sobreviví con comida del refrigerador y fideos instantáneos. Nunca apagué la televisión porque me daba miedo el silencio. Ni siquiera tenía ganas de bañarme. Al tercer día, alguien tocó el timbre. Pensé que, si no abría la puerta, eventualmente se irían. Pero eso no pasó. El timbre siguió sonando y quien fuera comenzó a presionarlo cada vez más fuerte y por más tiempo. Pasaron 10 minutos y el timbre no paraba. Ahora alguien estaba golpeando la puerta. Escuché una voz de mujer diciendo: «Sé que estás ahí. Abre ahora mismo. No me voy a ir hasta que hable contigo». Por un momento pensé que era Ashley, pero luego recordé que estaba de vacaciones en Italia con Bob. Ese pensamiento trajo una nueva oleada de tristeza. Pero los golpes y el timbre no cesaban, así que me arrastré fuera de la cama y fui a abrir la puerta. Me encontré con una mujer pelirroja vestida con un traje de 2 piezas. Parecía que me iba a arrancar la cabeza. Me dijo: «Tu esposa se fugó con mi marido. Estarte aquí hecho un desastre no va a ayudar a nadie. Así que levántate, ve a bañarte y te quiero en la sala en 15 minutos. Tenemos que hablar de muchas cosas». Cuando no respondí, ella se metió en la casa, me miró directamente a los ojos y dijo: «Apestas», antes de dirigirse al baño. Le dije: «Está bien, mamá». Y ella gritó: «Te oí». A pesar de mí mismo, me reí. Empecé a sentirme un poco humano. Después del baño, cuando volví a la sala, estaba impecable. La cocina también. Sandra, la esposa de Bob, se presentó. Me contó que había estado tratando de contactarme en mi oficina durante los últimos 2 días, pero no pudo, así que finalmente decidió aparecerse en mi puerta. Venía decidida. No podía creer lo que me estaba diciendo. Sandra dijo que, al igual que yo, no sospechaba que Bob la estuviera engañando y solo se enteró cuando él se fue de la casa hace 2 días y dijo que enviaría a su asistente para recoger el resto de sus cosas. Al igual que yo, su mundo también se derrumbó. Pero ella no se quedó lamentándose. Comenzó a investigar. Lo primero que hizo fue revisar el ordenador de Bob. Él guardaba sus cosas de trabajo allí, pero tenía su cuenta de Facebook abierta. No perdió tiempo en revisar sus mensajes y averiguar con quién estaba teniendo la aventura. Una vez que estuvo segura, atacó como un halcón. Había revisado cada documento relacionado con mi fondo fiduciario y estaba bastante segura de que Bob estaba sacando dinero para su propio uso. Comenzó con pequeñas cantidades, por lo que pasó desapercibido, pero eventualmente se volvió audaz y descuidado porque estaba siendo ayudado por uno de los beneficiarios, que era nada más y nada menos que Ashley. Una parte de mí deseaba que estuviera mintiendo, pero no lo hacía. Sandra tenía todas las pruebas y estaba lista para enfrentarlos. Yo todavía dudaba cuando Sandra dijo: «Tengo una pequeña hija. Voy a exprimir hasta el último céntimo de Bob y voy a destruir a Ashley por completo. No me importa lo que pienses. Solo quería informarte. No tienes que ser parte de esto si no quieres». La vi decidida y segura. Y al instante supe que podía confiar en ella. Así que me uní. Nos dimos la mano. Mientras mi exesposa estaba de vacaciones en Italia, nosotros estábamos tramando un plan que le iba a costar caro. Ashley y Bob regresaron de su viaje de 10 días en Italia. Sandra y yo estábamos esperando su llamada porque queríamos ver cuál sería su reacción cuando se dieran cuenta de la verdad. Era lunes y yo estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de Ashley. En cuanto contesté, empezó a despotricar. «¿Qué diablos está pasando? ¿Qué significa que Bob diga que estamos en problemas? ¿Y dónde está mi dinero?». Le dije: «¿Te refieres al dinero de mis padres que Bob estaba usando para comprarte regalos y probablemente ese apartamento al que te mudaste? Espero que hayas oído hablar de mi abogada. Es Sandra, la esposa de Bob, quien por cierto también trabaja en la firma». Le dije que tenía que irme y colgué antes de que pudiera decir una sola palabra. Cuando salí del trabajo ese día, Ashley estaba esperando afuera. Fingí no notarla y caminé hacia mi coche. Pero ella se interpuso en mi camino. En todos los años que la conocí, nunca la había visto tan alterada. Me pidió que le explicara las cosas porque aparentemente lo que le decía Bob no tenía sentido y quería escucharlo de mí. En términos sencillos, le dije que había oído de su abogado sobre la demanda de divorcio. Solo que ella no iba a recibir ni un solo centavo.
Vaya la cara que puso. Nunca en sus sueños más salvajes pensó que esto podría estar sucediendo. Podía ver cómo crecía el pánico dentro de ella. Me llené de un placer sádico y, en el siguiente momento, una abrumadora sensación de culpa por ponerla en esa situación. Todavía la amaba, y es difícil ver a la persona que ama sufrir. Tuve que salir de ahí rápidamente para que no pudiera manipularme. Pasé junto a ella y seguí caminando hacia mi coche. La escuché gritar detrás de mí, pidiéndome que me detuviera. Lo último que escuché antes de subir al coche fue: «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Se sintió como una puñalada. Quería gritarle tan fuerte y decirle que yo podría hacerle la misma pregunta. Pero en su lugar, me subí al coche y me fui. La vi mirando hacia el coche completamente desconcertada en el espejo retrovisor. Mientras tanto, a Bob le habían entregado una notificación de que sería despedido de la empresa. Estaba arruinando la reputación de la compañía y aparentemente la noticia se había filtrado. Así que muchos clientes habían llamado pidiendo rescindir sus contratos. Lo mejor que podía hacer la empresa para controlar los daños era despedir a Bob. Sandra tenía muchos amigos abogados y consiguió al mejor, y estaba segura de que ganaría el caso y obtendría la custodia. Estaba recibiendo todas estas actualizaciones de Sandra mientras conducía de regreso a casa y me sentía mucho más ligero. Llegué a casa y escribí esto. Mi interacción con Ashley me dejó muy inquieto y quería desahogarme. ¿Creen que estoy siendo demasiado duro con Ashley? ¿En realidad soy yo el malo? Asterisco asterisco actualización 1 asterisco asterisco. Hola a todos. Vuelvo con otra actualización. Ha pasado una semana y solo quiero agradecerles a todos por su apoyo y por ayudarme cuando me sentía tan confundido. Tuve mi primera sesión de terapia y le mostré a mi terapeuta esta publicación de Reddit. Me dijo que es una buena manera de sobrellevarlo y que es natural lamentar a la persona que perdiste, en este caso Ashley. Así que es normal que me sintiera tan abrumado después de soltar la bomba. En cuanto a lo que pasó esta semana, voy a tratar de resumirlo para todos ustedes. Ashley me llamó de nuevo y esta vez su tono estaba suavizado. Su voz sonaba amortiguada, como si hubiera estado llorando. Me preguntó si ya había cenado y cuando le dije que no, me dijo: «¿Quieres que vaya y te cocine algo?». Me sorprendió. Creo que tomó mi silencio como un sí, porque luego dijo que estaría en mi casa en media hora. Finalmente encontré mi voz y dije: «No, no lo harás. ¿Estás bromeando? Después de lo que has hecho, ¿quieres venir aquí a cocinarme la cena y fingir que todo está bien?». Ella dijo: «Cariño, no sé que las cosas han estado mal, pero podemos hablar». Ahí fue cuando perdí el control. Creo que grité en ese momento y le dije: «¿Mal llamas a lo que hiciste? Mal, fue malvado, brutal y egoísta. No quiero volver a verte en la cara. ¿Qué demonios te pasa?». Lo siguiente que dijo me hizo querer vomitar. Me pidió que dejara de exagerar. Creo que ese fue un punto de inflexión para mí. La culpa por haberla lastimado me estaba comiendo por dentro, pero en ese momento vi su verdadera cara. Una mujer que no se arrepentía en lo más mínimo de sus acciones y que lo haría todo de nuevo sin pensarlo. La llamada fue un intento de manipularme, una trampa. Ella no se dio cuenta de que yo ya había entendido todo y siguió diciendo que yo la estaba pintando como una cazafortunas en la demanda, pero que eso no era cierto porque tenía un trabajo y ganaba su propio dinero. Quise señalarle cómo había pagado toda su deuda estudiantil. Así que si estaba viviendo cómodamente ahora, era gracias a mí y a mi familia. Me dijo que la única razón por la que quería venir era porque pensaba que debíamos hablar, volver a estar juntos y que yo debía retirar la demanda porque era inútil. No pude evitar preguntarle: «¿Y qué pasa con Bob?». Ella dijo que Bob era alguien diferente y que estaba teniendo una aventura con él porque aportaba un cambio a su vida monótona. Luego comenzó a culparme por estar lejos por el trabajo y por nunca estar para ella. Dijo que su aventura con Bob era apasionada y que yo carecía de eso. Que en lugar de disculparme con ella, le estaba presentando una demanda. En ese momento estaba convencido de que ella solo estaba tratando de hacerme perder la paciencia. Le dije que, si había estado teniendo tantos problemas, podría haberme hablado de ello o podríamos haber ido a terapia de pareja. Engañar nunca fue la solución. Desvió el tema y comenzó a insistir en regresar. Corté la llamada y llamé a Sandra. Le conté lo que había pasado. Sandra me pidió que llamara a Ashley de nuevo y le dijera que viniera. Me dijo que ella también iba a venir. Me pidió que siguiera el juego y viera cuál era el verdadero motivo de Ashley. Así que corté mi llamada con Sandra y llamé a Ashley. Sonaba tan engreída cuando contestó. Dijo que sabía que yo cambiaría de opinión y que estaría en mi casa en media hora. Antes de que llegara Ashley, Sandra llegó. No sabía cuál era su plan y no había tiempo suficiente para que me lo explicara. Entró y me pidió que hiciera que Ashley se sentara en el comedor. Sandra dijo que ella haría una aparición especial en este drama. Ashley llegó unos 40 minutos después y era obvio que había hecho un esfuerzo por verse bien. Y la verdad es que se veía bien. Entró, me besó y se dirigía hacia el dormitorio donde estaba Sandra. Así que la detuve y le pedí que se sentara en el comedor. Ella se volvió hacia mí, hizo un puchero y dijo: «¿Pero por qué, amor? Perdí mi hecho tan fácilmente. Tu amor era tan débil. ¿No lucharías por nosotros, cariño?». En ese momento, Sandra salió del dormitorio.
Ashley parecía demasiado sorprendida para hablar y dijo algo como: ¿Qué diablos? Sandra sonrió a Ashley y dijo: Finalmente nos conocemos, la mujer que está saliendo con mi inútil marido, Bob, el infiel. Y sí, perdiste tu derecho al dormitorio. Ashley se volvió hacia mí y dijo: ¿Cómo pudiste reemplazarme tan fácilmente? ¿Estás durmiendo con la esposa de Bob? Después de quitarme toda mi felicidad, tenía tantas deudas. Y ahora ni siquiera obtendremos el maldito dinero del fondo fiduciario. Y Dios sabe quién filtró la noticia, pero ahora Bob está desempleado y puede que me despidan también. Eres tan egoísta. Sandra intervino y dijo: ¿Qué quieres decir con teníamos deudas? ¿Es como un préstamo conjunto? ¿Estabas ayudando a Bob a malversar y retirar los fondos o qué? Entonces Ashley le gritó: Claro que sí. Yo apoyé a Bob desde el primer día. ¿Crees que él pudo haber planeado algo así por su cuenta? Obviamente lo ayudé. A diferencia de ti, bruja malvada, no has sido más que condescendiente con él. Por eso me eligió a mí sobre ti. Lárgate. ¿Cómo puedes estar aquí cuando tu marido está desempleado? ¿Por qué demonios no das una declaración a su favor y lo ayudas? Sandra sonrió dulcemente y luego me dijo que pensaba que ya debía enviar a Ashley a casa. El trabajo estaba hecho. Entendí la señal y abrí la puerta para que Ashley saliera. Se fue mientras lanzaba una serie de insultos contra nosotros. Cuando se fue, me volví hacia Sandra y le pregunté qué acababa de pasar. Sandra detuvo una grabadora. Luego me guiñó un ojo con los ojos brillando y dijo emocionada: Tenemos una confesión, Aaron. Vamos a arruinarlos. Te lo dije, no voy a dejar que ninguno de los dos se escape. Esa es Sandra para ustedes. Es inteligente e implacable. Si yo fuera Ashley o Bob, estaría aterrado de ella. Es demasiado buena en lo que hace. Antes de irse, Sandra confesó que obviamente fue ella quien filtró la noticia sobre Bob. Le dije que su inteligencia se me estaba pegando y ya había deducido que ella tenía algo que ver con ello. Chicos, los mantendré informados. El juego finalmente ha comenzado. Actualización 2 Bueno, estoy de vuelta con otra actualización. Tal vez demasiado pronto, pero no podía esperar para contarles. Sandra es absolutamente implacable. Envió la grabación a la empresa de Ashley con una explicación detallada de lo que estaba pasando. En la nota decía que alguien que podía llegar a tales extremos para engañar a las personas que se preocupan por ella no era una persona creíble para trabajar en la empresa y probablemente intentaría malversar fondos si viera una oportunidad. Sandra también conocía a uno de los socios comerciales de la firma de Ashley, que resultó ser un viejo amigo suyo. El amigo de Sandra retiró abruptamente un trato que estaba a punto de patrocinar, diciendo que había ciertos miembros en el equipo de cuya credibilidad dudaba. Así que el acuerdo ya no estaba sobre la mesa. El jefe de Ashley estaba completamente descolocado cuando le llegó la noticia. Tomaron una decisión rápida para salvar el trato. Despidieron a la persona responsable. Eso es todo. Así, de la nada, mi exesposa fue despedida de la empresa. Ahora tanto Ashley como Bob están desempleados y endeudados. Sandra me contó que Bob la había estado llamando sin parar y cuando ella no contestaba ninguna de sus llamadas, él empezó a enviarle mensajes. Ella le pidió que dejara de molestarla y lo bloqueó. La verdad, estoy disfrutando esto. También he estado teniendo mis sesiones de terapia y mi terapeuta me dice que Ashley podría ser un caso de estudio de narcisismo. Eso me pareció un poco gracioso y me reí libremente por primera vez en mucho tiempo. En fin, los mantendré informados. Y les conté que Bob fue arrestado. Aparentemente Ashley tuvo que usar su cuenta de ahorros para pagar su fianza. Bien merecido. Adiós por ahora. Actualización 3 Esta mañana Sandra me llamó y estaba furiosa. Al parecer Bob había estado tocando el timbre de su casa constantemente desde temprano en la mañana. Estaba borracho y no paraba de insultarla. Su cámara de seguridad grabó todo el incidente. Cuando Sandra le pidió que se fuera, intentó forzar la entrada. Solo se marchó cuando Sandra lo amenazó con llamar a la policía. La peor parte de todo el incidente fue que debido a todo el ruido, Emily, la hija de Sandra y Bob, se despertó. Vio lo que estaba sucediendo y ahora está traumatizada. El divorcio suele ser difícil para los niños, pero ver a tu padre borracho en la puerta de tu casa insultando a tu madre e intentando entrar a la fuerza es algo a otro nivel. Desde entonces, Emily se ha negado a salir de su habitación. Sandra me pidió que fuera a su casa ya que tenía que ir a la estación de policía a presentar una orden de restricción. No pudo encontrar una niñera con tan poca antelación y le dije que yo iría. Llamé al trabajo pidiendo que me avisaran si necesitaban algo. En cuanto llegué a casa de Sandra, ella estaba en la puerta. Me dijo que, si Emily salía, le diera algo de comer porque ni siquiera había desayunado. Tan pronto como Sandra se fue, toqué la puerta de Emily. Como nadie respondió, entré de todas formas. No sé por qué, pero me sentía paranoico con ese silencio. Estaba pensando en los peores escenarios y no podía quedarme quieto mientras la niña sufría. Cuando entré a la habitación, no había nadie y comencé a hiperventilar. Pero entonces un pequeño movimiento llamó mi atención. Emily estaba escondida debajo de la cama. Una pequeña niña de 3 o 4 años que se parecía mucho a su mamá, excepto por el cabello. Me miraba con ojos llenos de terror.
Tartamudeó de miedo y de alguna manera logró preguntarme si yo era amigo de su papá y si Bob me había enviado. Me arrodillé y me presenté, diciéndole que en realidad era amigo de su mamá, no de su papá. Pareció relajarse un poco con eso, pero luego miró ansiosamente por la ventana y preguntó si su papá se había ido. Le aseguré que se había ido y que yo no dejaría que nadie lastimara a su mamá o a ella. Pasamos las siguientes horas viendo dibujos animados y comiendo espaguetis. Tenía mucho sentido de protección hacia ella. Solo quería asegurarme de que comiera. Sandra me dijo que cuando regresó, encontró a Emily durmiendo sobre mi pecho mientras yo babeara en su almohada favorita. Esa noche, cuando estaba a punto de irme, Emily se aferró a mis piernas y no me dejaba ir. Lloraba mucho y al final me dijo que tenía miedo de que Bob volviera y no hubiera nadie para proteger a su mamá. Hice una broma diciendo que su mamá no necesitaba protección, pero me callé cuando Sandra puso los ojos en blanco. Hubiera sido difícil explicar la orden de restricción a una niña, así que decidí quedarme esa noche. Emily durmió en paz y yo también. A la mañana siguiente, Sandra nos preparó unos increíbles panqueques. Antes de que me fuera al trabajo, Emily me hizo prometer que volvería a dormir en su casa esa noche. Así que bueno, supongo que esa es mi vida ahora. Tengo que pasar mis noches en la casa de Sandra. Sandra ha estado tratando de encontrar un buen psicólogo infantil, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Los mantendré informados después de la primera audiencia. Actualización 4 asterisco. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que les actualicé, ¿verdad? Bueno, pues la primera audiencia ya se hizo. Esto es lo que he podido entender como alguien sin conocimientos legales. Ashley y Bob están totalmente acabados. No es un término legal, pero es lo que pude deducir de tantas palabras legales. Sí, lo digo en serio. Están más cocidos que una barbacoa. Tenemos evidencia tan alarmante en su contra, pero ya saben cómo son los tribunales. Así que esto va a tardar un tiempo. Sandra cree que no tomará más de medio año y está segura de que ambos cumplirán tiempo en prisión. En cuanto al divorcio, está claro que Ashley y Bob no recibirán ni un centavo. Además, Bob tendrá que pagar la manutención de su hija. Ambos han estado buscando trabajo, pero sin suerte. La última noticia es que Bob está trabajando como conserje en un club cercano. Fuera de la corte, vimos a Bob siendo golpeado por unos prestamistas. Las cosas se ven mal para ese hombre. Cuando vio a Sandra afuera del tribunal, corrió hacia ella y se arrodilló a sus pies rogándole que lo aceptara de vuelta. Pero a estas alturas ya debería saber que eso no va a pasar. El abogado de Sandra nos dijo que el caso está tan a su favor que probablemente Bob ni siquiera obtendrá derechos de visita. Actualización 5 Aquí estoy de vuelta con otra actualización. A pesar de lo que Sandra había pronosticado sobre la duración del proceso, al final se equivocó. Dijo que todo tardaría medio año, pero resultó ser un poco más. Casi 7 meses. O bueno, 6 meses y una semana para ser más precisos. Así que técnicamente debo admitir que no se ha equivocado del todo. Lo cierto es que, en comparación con lo que uno esperaría de los tribunales, fue sorprendentemente rápido. Aún así, el resultado ha sido todo lo que esperábamos y más. Ashley y Bob han recibido condenas ejemplares. No es que me alegre de ver a alguien tras las rejas, pero cuando uno ha sido traicionado, manipulado y ha tenido que soportar tanta basura de parte de personas en las que confió, bueno, ver cómo finalmente reciben lo que se merecen tiene su propio sabor de justicia. Como un buen café después de una larga noche sin dormir. Es amargo, sí, pero te llena de energía. Ashley, aquella chica que parecía tener todo bajo control, que vivía envuelta en su burbuja de lujos, que creía que con su sonrisa podía salirse con la suya, ahora enfrenta algo muy distinto. No más viajes a Europa, no más cenas románticas en restaurantes caros, ni esos bolsos de diseñador que solía usar con tanto orgullo. Ahora tiene que lidiar con la dura realidad de la prisión, un mundo completamente opuesto a lo que ella estaba acostumbrada. El único tipo de amantes que encontrará allí no se parecen en nada a Bob. Y aunque podría parecer cruel, no me sorprendería que hasta llegara a disfrutar de ese cambio en su vida. Después de todo, ¿quién soy yo para decir cómo se adaptará? Bob, por su parte, no la tiene mejor. De hecho, su situación es probablemente peor. Aún le debe mucho dinero a esos prestamistas y todos sabemos que no estamos hablando de bancos o entidades financieras legales. Estamos hablando de gente que no duda en usar cualquier tipo de medio para obtener lo que les deben. Y lo peor de todo para Bob es que le pidió dinero prestado al tipo de personas que tienen gente en la prisión. Si yo fuera él, tendría miedo. Mucho miedo. Pero por su suerte, no soy él. Estoy en una posición muy diferente. Un simple espectador viendo cómo todo esto se despliega desde la distancia, con mis palomitas en la mano. Y por si se lo preguntan, no, Bob no ha conseguido la custodia de su hija. Creo que eso ya se daba por hecho, pero es bueno aclararlo. Después de lo que ha hecho, la corte no iba a permitir que alguien como él tuviera siquiera la posibilidad de estar cerca de su hija, al menos sin supervisión. Emily, la hija de Sandra y Bob, ha sido fuerte a su manera. Es increíble lo resilientes que pueden ser los niños. Aunque no deja de ser doloroso ver cómo alguien tan joven ha tenido que enfrentar tanta confusión y caos a tan temprana edad. Sandra, por supuesto, ha sido una madre increíble.
No hay duda de que está haciendo todo lo posible para que Emily no sienta el peso de lo que está pasando entre su padre y su madre. Yo he intentado ayudar en lo que puedo. Aunque siendo honesto, hay días en los que me pregunto si estoy realmente marcando la diferencia. Pero Emily parece confiar en mí y eso es más de lo que esperaba. Volviendo a Bobby Ashley, el juicio realmente fue un vuelco. El juez no tardó mucho en ver el panorama completo y aunque los abogados de ambos intentaron desacreditar la evidencia, fue inútil. El veredicto fue claro. Ambos fueron condenados. Y aunque podrían apelar, como suele pasar en estos casos, no habrá mucha diferencia. Sandra está convencida de que ambos pasarán bastante tiempo en prisión. Y yo también lo creo. Hablando de Sandra, muchos de ustedes han sugerido que deberíamos hacernos pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, como era de esperar, ya lo hemos hecho. Sandra, siendo tan astuta como es, sugirió que no podíamos ser demasiado cuidadosos. Así que ambos nos hicimos los chequeos correspondientes. Afortunadamente, todo salió bien. Supongo que después de todo lo que hemos pasado, un pequeño alivio no viene mal. Para los que se preguntan si Sandra y yo estamos juntos, la respuesta es no. Y antes de que lo digan, no, no es porque no haya una conexión entre nosotros. Creo que después de todo lo que hemos pasado juntos, es obvio que hay una especie de vínculo. Pero sería insensato saltar de una relación tóxica a otra o siquiera comenzar algo nuevo mientras ambos seguimos lidiando con las consecuencias de lo que hicieron nuestras exparejas. Podemos decir que somos buenos amigos. Sandra es alguien en quien confío profundamente. Pero salir con alguien que nos recuerda constantemente a lo que hemos vivido no está en nuestras prioridades ahora mismo. Así que aquí estoy, actualizando todo lo que ha sucedido hasta el momento. Ashley y Bob están en una situación que no tiene salida. Incluso si de alguna manera lograran salir de la cárcel más temprano que tarde, seguirán siendo personas marcadas por las deudas, las traiciones y la humillación pública. Sandra y yo seguimos adelante con nuestras vidas. Ella se ha concentrado en ser una madre increíble para Emily, mientras yo trato de retomar mi vida después de este caos. Por ahora, es todo lo que tengo para contarles. Gracias por llegar hasta aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.